profesoras, espero que se encuentren muy bien. Iniciamos con nuestra capacitación en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental, que, como ya lo habíamos dicho, lo fundamentamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Para qué? Para articularnos con nuestro país, con las políticas de nuestro país y con las políticas internacionales que trabajan en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible básicamente velan por el bienestar de las personas y la protección de los recursos naturales y de nuestro planeta. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible los que se firmaron, en los cuales se involucraron 193 países, entre esos Colombia. Por eso es tan importante que nuestro Plan Institucional de Gestión Ambiental tenga en cuenta este contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para efectos de esta capacitación vamos a abordar el objetivo 15, que básicamente tiene que ver con la vida de los ecosistemas terrestres, que obviamente es fundamental para garantizar el futuro de las personas, ¿cierto? Y el bienestar de nosotros. Algunos datos que nos pueden servir. ¿Qué es importante, profesoras? Que nosotros a los niños los involucremos en entender cuál es la dimensión natural que tenemos en nuestro planeta, ¿cierto? La cadena de montañas, mesetas, valles, ríos, llanuras, que por sus diferentes formaciones tienen también diferentes climas, diferentes animales, diferentes plantas, y que esto repercute en la amplia biodiversidad que se presenta en el planeta. Un ejemplo de esto es lo que pasa en Colombia, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que antes de abordar cualquier tema con los niños, nosotros los contextualicemos en por qué estamos hablando de los ecosistemas terrestres y por qué son tan importantes. Pues básicamente, si nosotros empezamos enseñándoles a ellos cuáles son esas formaciones que tenemos actualmente, ¿cierto?, en nuestro planeta, específicamente en Colombia, por ejemplo, que es uno de los países con más alta biodiversidad, donde tenemos cadenas montañosas en unas alturas increíbles, ¿cierto?, 3000 metros sobre el nivel del mar, pero que también tenemos ecosistemas a nivel del mar, ¿cierto? Entonces ese tipo de variaciones en altura, el tema de estar también en las riberas de los ríos, los valles, las llanuras, todo ese tipo de sistemas que conforman esos ecosistemas terrestres son muy variados y obviamente también dependen muchísimo de la morfología de los suelos. Entonces, por eso es importante que nosotros, antes de entrar a desarrollar el contenido del Objetivo de Desarrollo Sostenible como este, que es vida de ecosistemas terrestres, primero enmarquemos a los niños en ese contexto general que tenemos, ¿cierto? Y en ese contexto general que está un poco más aterrizado a nuestra realidad y que vivimos en Colombia. El tema de, como les venía diciendo, el tema de contener cordilleras, montañas muy altas, mesetas, llanuras, valles, hace que se amplíe la biodiversidad, porque esto hace que cambien las plantas, los animales, ¿cierto? Cada una de esas especificaciones de clima, de altura, incluso del suelo, hace que se formen y que habiten diferentes especies de animales y plantas en cada uno de los lugares. Por eso, durante nuestro mes de implementación para este objetivo, básicamente lo primero que tenemos que hacer es contextualizar a los niños en ese contexto, valga la redundancia, general de la formación terrestre, ¿sí? ¿Por qué tenemos montañas? ¿Por qué tenemos ríos? ¿Qué es un valle? ¿Qué es una llanura? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué en un lugar hace más calor que en otro? Porque esto finalmente nos va a mostrar esas diferencias y esos beneficios que tenemos también por esa diferencia que se presenta al respecto de este contexto, digamos, en el territorio. Algunos datos que son muy importantes, que seguramente va a ser lo que posiblemente hagamos en la siguiente semana, y es mostrar por qué es importante la tierra, por qué son importantes las montañas, los bosques, los ríos para nuestra supervivencia. Pues básicamente es importante porque casi 1.600 millones de personas dependen en su vida diaria de ese sustento, es decir,
Si no existieran esos bosques, esos ríos, esas personas no tendrían un sustento diario para sobrevivir, y nos referimos a las personas que hacen cultivos, que hacen aprovechamiento forestal, que hacen ecoturismo. Entonces ahí es muy importante también rescatar y mostrarles a los niños que realmente no es solo importante para nuestra supervivencia, para que se capte CO2, sino también para la supervivencia de muchas personas que dependen de estos espacios. También, obviamente, la relación que tienen los indígenas con esos espacios naturales. Recordemos que nosotros en Colombia incluso tenemos varios resguardos a los indígenas se les asignó unos espacios para que ellos velaran por la protección de esos espacios, y por eso también las afectaciones que puedan llegar a tener esos espacios pues repercuten directamente en los indígenas que habitan esas zonas. ¿Por qué son importantes los bosques? Porque básicamente en él se albergan casi que el 80% de todas las especies de animales, plantas e insectos que existen en el mundo. Quiere decir esto que a pesar de que el océano es muchísimo más grande que el espacio territorial, ¿cierto? Que el espacio terrestre, en los bosques digamos, por su misma formación, por los mismos recursos disponibles que hay en este entorno, hay muchísima biodiversidad en cuanto a lo que refiere a plantas, animales e insectos. Ahora, otra parte muy importante del por qué es importante para nosotros preservar los ecosistemas terrestres, pues básicamente porque es que el 80% de nuestra alimentación depende de la agricultura. ¿Qué quiere decir esto? Que del suelo, ¿cierto?, de la tierra, nosotros extraemos el 80% de nuestra alimentación. Si observamos en un plato, nosotros vemos el arroz, que es un cultivo, la papa, que es un cultivo, las ensaladas, que son un cultivo, ¿cierto? Tal vez no lo veamos así, pero la carne que nos comemos pues es de la vaca que finalmente tenía que comer pasto para poderse alimentar, ¿cierto? Y pues ese consumo tiene que ver también con el tema de la agricultura, ganadería o lo que sea, pero tiene que ver directamente con la tierra. Entonces vean que si nosotros no tenemos un suelo con las características que tenemos actualmente en muchos lugares, pues no vamos a poder cultivar, ¿cierto? Todo el tema de los suelos erosionados, de los suelos que van perdiendo sus características de nutrientes, pues hace que con el tiempo vayamos deteriorando los suelos y también se vayan limitando las zonas en las que podemos hacer agricultura y extraer esos alimentos que son tan importantes para nosotros en nuestra dieta actual. También es muy importante resaltar el tema de cuáles son los beneficios de las regiones montañosas. Ellas aportan del 60 al 80% del agua dulce, es decir, que por eso para nosotros son tan importantes los páramos, ¿cierto? Porque allá es donde se almacena el agua y ya cae a los ríos para que nosotros podamos tomarla. Entonces las montañas son fundamentales para nuestra supervivencia, porque finalmente sin agua no podríamos existir, pero sobre todo porque ellas aportan, miren, casi el 80% de agua dulce. Quiere decir que esa es el agua que nosotros estamos tomando actualmente para nuestra supervivencia. Las regiones montañosas también son muy importantes porque ellas, con el arrastre de las aguas de lluvia y demás, traen nutrientes a los suelos más bajos, y eso permite que esos suelos que tengan muchos más nutrientes y nos faciliten el tema de la agricultura. Por eso en Colombia nosotros tenemos unos suelos tan ricos, porque nuestro sistema montañoso hace que desciendan esos nutrientes a los valles, a los llanos, a las partes bajas de las montañas, y ahí es donde la riqueza en temas de tierras es tan alta, y por eso tenemos la posibilidad de sembrar cualquier tipo de cosa que se nos ocurra, obviamente dependiendo de los climas que se manifiesten en cada una de las regiones. Pero lo importante aquí es entender que miren que todo es una cadena y una secuencia de cosas. Son importantes las montañas, sí, allí se genera el agua y también los nutrientes que nos van a permitir sembrar.
Los ríos son importantes, sí, porque ellos son los que recolectan esa agua y permiten llevar todos esos nutrientes, agua y demás a otros lugares que no están cerca de los sistemas montañosos. Entonces mire que todo lo que conforma los ecosistemas terrestres, ¿cierto?, son fundamentales para ese ciclo de vida que garantizamos en estos ecosistemas. Bueno, digamos que dentro del trabajo que vamos a realizar con los niños vamos a mostrarles esto que nosotros estamos hablando, ¿cierto? El por qué es importante preservar la tierra, cuidar, no talar, que es básicamente lo que hablábamos anteriormente. Pero es importante también mostrarles en la forma en la que ustedes puedan hacerlo mejor, por qué se tiene que empezar a tomar actitudes diferentes frente a nuestra vida diaria. Datos importantes, por ejemplo, son las 12.000 hectáreas de cultivos que se pierden cada año. Eso es muchísimo, muchísimo. Y se pierden básicamente por las condiciones de cambio climático que existen actualmente, por las condiciones de los suelos, que después de talar y talar bosques, ¿cierto?, árboles, las montañas dejan de captar esos nutrientes y por consiguiente los suelos de ahí para abajo pues no van a tener los mismos nutrientes y efectivamente por eso también se ven afectados. El desequilibrio en la biodiversidad que existe, quiere decir esto que si antes una especie podía infectar un cultivo, ahora tal vez el tema de que haya aumentado un poquito la temperatura o de que la región sea más seca hace que esta especie pueda proliferar de una forma más fácil y eso hace que se contaminen, que se puedan afectar más los cultivos. Entonces son millones de hectáreas las que se pierden básicamente por esos procesos de cambio climático y de desertificación, que básicamente es causa de la deforestación que nosotros hemos venido realizando en todos los ambientes del mundo. Perdón. También es importante pensar que casi 7.000 especies de animales y plantas se comercializan ilegalmente en los países. Quiere decir esto que aun cuando ha cambiado nuestra economía, todavía existe el tema de que se vendan especies que están en vía de extinción, que se comercialicen especies que realmente no deberíamos comercializar. Siempre tenemos que promover el tema de que los animales tienen sus espacios naturales y allá es donde pertenecen. Tal vez tenemos ya animales domesticados como los gatos y los perros, pero de ahí para allá los pajaritos, las serpientes, las tortugas, las arañas, son especies que deben conservarse en su hábitat natural y por eso debemos promover en los niños el hecho de que se elimine por completo esa tendencia a llevarse los animales a otros lugares donde no pertenecen, donde no es su entorno natural. Otro tipo de cosas importantes es que de las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto. El 8% es un montón. Y el 22% está en peligro de extinción. Entonces, veámoslo así, pensemos, si somos 8.300 personas, ¿cierto? El 8% de esas personas ya se eliminarían, ¿cierto? Ya las eliminamos. Y el 22%, que es un porcentaje bastante grande, que son más o menos 1.600 personas, estamos en peligro de eliminarlas. Entonces mire que así hablemos de especies, obviamente que las especies van a estar en mayor cantidad. Si nosotros lo relacionamos al tema de las personas, pues estamos haciendo cosas atroces con nuestros ecosistemas terrestres y por eso es tan importante que nosotros tomemos acciones y empecemos a hacer estas actividades de sensibilización con los niños. Vean que en primera instancia les mostramos el entorno, luego les mostramos por qué son importantes, pero ahora les decimos cuáles son las consecuencias de los malos hábitos que tenemos, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante este tipo de sensibilizaciones que hacemos como un proceso
encadenado en cada una de las semanas, ¿cierto? Que nos permite mostrarle a los niños de manera secuencial cómo es que se va presentando y cómo es que manejamos nuestros ecosistemas. Es muy importante que este tipo de datos ustedes los manejen, ¿cierto? Y empiecen a mostrarles a los niños esas cosas reales, pero que están más cerca a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía de un plato. Desde del plato que tienes ahí, el 80% salió de la tierra, y si no la cuidamos, no vas a tener que comer del 80%. Y eso, si pensamos que, por ejemplo, no comió pescado sino carne, entonces la carne pues no vamos a poderla producir, porque finalmente las vacas están también alimentándose de fuentes como plantas, ¿cierto? Entonces por eso es muy importante también hacer esa reflexión. Ustedes son las expertas en temas pedagógicos, por eso las invito a recrear estos escenarios que yo les estoy planteando en esta manera secuencial, en esta capacitación, pero que ustedes los lleven a los niños a su realidad diaria, ¿cierto? Acorde a su edad, pero que también les permita tomar sensibilidad, ser sensibles y conscientes frente a esta problemática desde muy temprana edad, para que seamos esos formadores de los ciudadanos actuales, porque los niños ya son ciudadanos, ya son personas que representan y que realizan acciones dentro de nuestro entorno y que pueden beneficiarlo. Bueno, en este mismo contexto es importante contextualizar a los niños en el entorno de Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande, con casi 9 millones de habitantes y un terreno grandísimo urbano, pero también tiene un terreno rural muy grande. Si ustedes van a ver el mapa de Bogotá, nosotros estamos en una ocupación más o menos del 50%, porque hay un espacio hacia el sur que casi nadie ve, pero que son las otras zonas rurales, las zonas rurales que tenemos en Bogotá, que son amplias y extensas, donde hay cultivos, donde en realidad el acceso es mucho más difícil, son zonas ya rurales, y aquí nosotros muchas veces lo pasamos desapercibido. Entonces por eso es importante también que llamemos a esa reflexión, mostrémosle a los niños qué tan grande es Bogotá, y de Bogotá qué espacio es realmente urbano y qué espacio que es gigante es rural. También enfoquémonos en mostrarle a los niños las cadenas montañosas que tenemos hacia el oriente. Para nosotros, para Bogotá, es fundamental, son fundamentales las cadenas montañosas que tenemos hacia el oriente, porque de ellas extraemos agua, ellos purifican el ambiente contaminado de Bogotá, ¿cierto? También traen una amplia biodiversidad de fauna, flora. Entonces, el contexto de Bogotá, aun cuando lo vemos aquí pequeño, es muy urbano, tenemos un contexto rural y además un contexto de bosque que es inmensamente grande. Si además a eso le agregamos los humedales, nosotros tenemos más o menos 15 humedales, que con el tiempo se han venido desapareciendo porque hemos venido poblando, tapando, cerrando e invadiendo las zonas de los humedales, pero que ahora intentamos rescatar y que esos espacios de alguna forma se están preservando. Esos humedales también tienen una importancia muy importante porque, una importancia, discúlpenme la redundancia, son muy importantes porque en ellos se capta una cantidad considerable de CO2, que evidentemente es uno de los gases que aporta el cambio climático. Y también son hábitat de muchísimas especies de flora y fauna. Miren, lo que les decía de los cerros orientales, son más o menos 14.000 hectáreas que corresponden a los cerros orientales de Bogotá. Y por estos humedales, pequeños parques que tenemos como el Simón Bolívar, que permiten esa conectividad entre los cerros y el otro lado de Bogotá, ¿cierto? Que ya empieza a ser área verde, nos permite identificar más o menos 600 especies de flora, es decir, tenemos 600 especies de árboles y arbustos, plantas, que sobreviven en Bogotá a pesar de la contaminación y de todo lo que nosotros a diario vivimos en Bogotá. Y además tenemos una alta biodiversidad de aves. Se pueden apreciar más o menos unas 200 especies de aves. Eso quiere decir que nosotros, tal vez a veces lo único que vemos son las palomas, pero a veces obviamos
esas especies que están por allí en esos lugares y que a veces vemos de pronto en un arbolito, pero que como que pasamos desapercibido. Pero aquí hay colibrís, hay un montón de aves que son muy importantes para los ecosistemas terrestres y sobre todo para ese ecosistema de Bogotá. ¿Y qué es importante? Que esas aves van de los cerros orientales, de esos, digamos, de esa cadena montañosa, a las pocas áreas verdes que hay en Bogotá, a esos humedales, y ahí reposan y siguen y van de un lado al otro. Por eso para nosotros es muy importante que a los niños les hagamos esa sensibilización de proteger las áreas verdes, de no dañarlas. Y para eso damos paso al siguiente punto, y es cómo lo cuidamos, es decir, cómo cuidamos nuestros ecosistemas. Entonces a veces decimos, ay, pero si están talando el Amazonas, pues eso es problema de los que viven en el Amazonas. No, es problema de nosotros, porque finalmente quienes generan los consumos somos nosotros. Entonces aquí hacemos un llamado a también decirles a los niños que ese no es un problema que está allá lejos de nosotros, no, el problema lo generamos nosotros, porque nosotros somos los que consumimos los recursos que se extraen de esos lugares. Entonces, para efectos, por ejemplo, de la tala del Amazonas, ustedes habrán escuchado en muchas noticias los porcentajes enormes de tala de los bosques del Amazonas que nosotros tenemos. Ay, pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con eso? Mucho, porque nosotros compramos muebles, porque usualmente estamos desechando cosas que para nosotros ya son inútiles, entre comillas, pero desechando cosas que podrían tener, que se podrían reutilizar. El tema del papel, el cartón, no hacer un uso racional de este tipo de elementos también es culpa de nosotros. Si nosotros nos encargáramos de dejar de consumir papel indiscriminadamente, de dejar de consumir cosas innecesarias que vienen envueltas en cartón y demás, pues nosotros también podríamos promover el tema de que no se talaran tantos árboles y que no requiriéramos tantos recursos de los bosques. Entonces aquí se hace un llamado y se debe hacer un llamado a los niños a hacer un uso racional del papel y del cartón, a reciclarlos. Recuerden que cuando uno pinta el cartón o pinta el papel ya no es reciclable, entonces a veces hacemos cosas como que tenemos un cartón ahí y le echamos pintura, eso no pasa nada. No, sí pasa porque si le echas pintura ya no sirve para reciclar. Entonces es importante también promover ese tipo de cosas, que los niños vean que desde su entorno cercano pueden realizar actividades para proteger esos bosques, para proteger los ecosistemas naturales. También obviamente el tema de sembrar árboles. En este momento el Jardín Botánico y muchas de las entidades que trabajan en Bogotá, como la Secretaría de Ambiente, promueven jornadas gratuitas en las que solo tenemos que ir y ellos nos dan un árbol para que nosotros lo podamos adoptar. Entonces, chévere que también promover en los niños eso, preguntarles cuántos árboles han sembrado, ¿cierto? Porque en nuestra vida debemos sembrar muchísimos árboles, muchísimos, para poder compensar las emisiones de CO2 que cada uno de nosotros generamos. Esa es una actividad que vamos a proponerles también a los papás en el jardín, pero qué chévere poder reflexionar al respecto de cuántos árboles has sembrado. Pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu entorno cercano, cuántos árboles han sembrado, cuántos árboles han sembrado en el entorno de su familia. ¿Ven? Y con esto también podemos evaluar qué tan responsables nos hacemos al respecto de lo que nosotros estamos generando en nuestro entorno. El consumo sostenible, les venía diciendo, es importante hacer uso racional de todos los recursos, consumir poca agua, porque el agua viene de los bosques, bajar el consumo de energía. Evidentemente los consumos de energía tienen asociados muchas cosas, como la contaminación del agua y demás. El tema de las compras, a veces no lo vemos, pero nosotros compramos objetos innecesarios que vienen 3 veces empacados con bolsa, cartón, plásticos de amarre y demás, y cuando vamos a ver que de lo que compramos el 80% del volumen eran residuos y el otro era el objeto que yo iba a comprar. Entonces también hacer compras sostenibles indica que cuando yo vaya a un supermercado revise qué estoy comprando, ¿sí? Si es necesario comprar un empaque así de grande, o digamos cuando compro empaques individuales, ¿es necesario comprar 10 tarros o puedo comprar solo uno e ir sirviendo en el mismo envase?
¿sí? Entonces digamos que son cosas en las que ustedes tienen que empezar a sensibilizar a los niños. El tema de uso de productos ecológicos es muy importante. Actualmente la oferta de productos ecológicos es muy amplia. Nosotros podemos disponer de bolsas biodegradables, de cepillos biodegradables, de muchos de los elementos que venían contaminando, que eran objetos plásticos, ya se han reemplazado por productos biodegradables, ¿cierto? Detergentes biodegradables, cosas que al final, cuando van allá al alcantarillado, cuando se genera el residuo, van a generar un impacto menor al que generamos actualmente. ¿Y cómo lo manejamos al tema de los niños? Cuando compras un dulce, cuando le pides al papá un regalo que al final es simplemente un gusto por un tiempo y luego lo desechas o no lo cuidas. Cuando compras un juguete y lo rompes al otro día, ¿cuántos niños no vemos que les compran un juguete, lo golpean sin ningún sentido y al otro día ya no sirve? Entonces, ¿qué pasó? Pasó de ser un producto a ser un residuo que finalmente no va a tener ningún otro uso. Entonces promovamos el tema del cuidado de los juguetes, del cuidado de las cosas que nos pertenecen, porque finalmente lo que no cuidamos se convierte en un residuo que posiblemente va a ir a contaminar esos espacios. Otra cosa muy importante es el tema de no arrojar residuos al suelo y a los ríos. Evidentemente, cuando vamos de paseo a los bosques, a los espacios naturales, pues botar algo en esos lugares es un pecado capital. Pero también botarlo aquí, no porque existan barrenderos, no porque una persona nos barra la casa o nos barra el andén o nos barra la calle, nosotros tenemos que botar papeles, porque en muchas ocasiones el papel se va a la alcantarilla y contamina los ríos. ¿Sí? Entonces es muy importante también mostrarles a los niños que un solo papel, el papel que yo boté hoy puede llegar, no sé, en un año al mar y al océano y terminar en la barriga de una tortuga. Entonces vean que es importante también mostrarles a los niños esa reflexión al respecto de lo que yo estoy haciendo acá, cómo se escala a la parte exterior. Y también es importante promover que cuando ellos vayan a hacer visitas a parques, a entornos naturales, tengan esta cultura que estamos adquiriendo actualmente, y es coger una bolsita e ir recogiendo todo lo que vemos que no pertenece allí. ¿Cuántos de nosotros no vamos a un lugar y decimos, esto está todo cochino, vamos a una playa y esto está todo cochino? Pero ¿y qué hacemos? Pues lo que debemos hacer es empezar a coger todo lo que sabemos que no pertenece ahí y que de alguna forma también fue consecuencia de los malos hábitos que teníamos o que tenemos. Entonces, por eso también es importante promover esa limpieza, ese cuidado juicioso de ese tipo de recursos. Otro tema muy importante que ya lo venía nombrando, y es el tema de reutilizar. Muchísimas veces nos acostumbramos a ese tema de la cultura del consumo, es decir, eso hace años yo lo boto, eso hace años ya lo boto. Pero antes no éramos así. Nosotros, antes se nos dañaba algo, íbamos a donde el señor que nos lo arreglara. Entonces antes había muchas casas de eléctricos o de reparadores de electrodomésticos, porque uno iba y lo arreglaba. Pero ahora no, ahora se daña algo, pues yo compro otro. Entonces hay que empezar a promover el tema del reuso. ¿Cómo puedo reutilizarlo? Bueno, ya no sirve para esto, pero tal vez le puedo dar otro uso, ¿sí? Digamos que con este tema de la cultura vintage y todo esto, pues se ha generado una nueva idea de aprovechamiento de los residuos. Sí es importante, y aquí hago una aclaración, no es bueno validar el tema de realizar artículos con material reciclable si los vamos a afectar. Es decir, si tú vas a pintar una botella para hacer cualquier elemento, a menos de que tú garantices que lo vas a durar, que esa botella la vas a utilizar por 20 años, 10 años, a menos de que eso suceda, puedes promover una actividad de estas. Pero si tú sabes que los niños van a pintar el tarro de la botella plástica y al otro día los papás la van a botar, es mejor que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque el residuo plástico se contaminó, lo pintamos, ya no sirve, ya no lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué hicimos? Dejamos de disponer un recurso que era reciclable, que se podía volver a incluir en la cadena productiva, para enviarlo al relleno sanitario en el cual va a durar cientos de años para degradarse. Entonces también ahí hay que tener muchísimo cuidado con las actividades pedagógicas que promovemos en el entorno del jardín, ¿sí? ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estoy haciendo? ¿Qué materiales puedo utilizar? ¿Sí? Entonces, tal vez promovamos la reutilizar objetos,
pero puede ser a una escala un poco más grande, ¿cierto? Entonces a veces, no sé, a veces el abuelo botó un radio que era muy viejo, ya estaba dañado. Bueno, si extraemos las partes eléctricas lo traemos como raíz, pero ese radio viejo, esa caja la podemos arreglar, volver a pintar y hacer de ella una caja mucho más atractiva para cualquier otro uso. Entonces ven que de alguna forma ya estamos promoviendo el reuso de la madera. Estamos disponiendo los RAEs, o sea, todas las partes eléctricas adecuadamente, pero dejamos de botar algo y de consumir algo por comprarlo. Entonces, eso también es importante, ver cómo podemos reutilizar los objetos. Si yo boto mi ropa porque yo veo que ya está muy desgastadita o ya no me gustó, pues qué bien que busquemos la forma de regalarla y no de mandarla a relleno sanitario. Por último, y un aspecto que es muy importante es el tema de respetar la flora y la fauna. Entonces, aquí es un llamado casi que para todos, pero es un llamado que también tenemos que hacerles a los niños. Aquí estamos hablando de respetar nuestros ecosistemas terrestres y eso quiere decir que nosotros no podemos pasar matando las arañas y los insectos que encontremos por ahí. Evidentemente separémonos de las plagas, ¿no? Las plagas como las cucarachas, como las moscas, como los zancudos, se convirtieron en plagas por nuestro mismo quehacer. Pero, aparte de ellas, hay otro tipo de animales, ¿cierto? Insectos que no deberían verse afectados por estas condiciones, que nosotros tenemos, por esa ideología que tenemos que todo lo que sea ajeno a nosotros, entonces tenemos que acabarlo y matarlo. Por eso les debemos promover en los niños no coger los insectos, no matarlos, no espicharlos, dejarlos que se vayan. ¿Cuántas veces no vamos a un paseo y uno ve a un niño espichando una araña, una cucaracha, una hormiguita, lo que sea? No, ellas están ahí, ese es su espacio natural, nosotros somos los que estamos invadiendo su espacio, por eso no debemos atentar contra ellas y eso es muy importante que lo reforcemos con los niños. Hay otra cosa muy importante, muchas veces vamos a los parques y nos ponemos a jugar fútbol al lado de los árboles y entonces pues no pensamos que los árboles son seres vivos. Imaginémonos que nosotros somos un árbol y que nosotros duramos 1 o 2 años haciendo crecer nuestro brazo. Y un día llegó alguien, una familia, y se puso a jugar fútbol al lado de nosotros y no le pareció para nada malo coger el balón, golpear nuestro brazo y partírnoslo. Y así pasa en muchos lugares, uno ve que las personas juegan alrededor de los árboles porque pues son la cancha, no lo sé cómo lo piensan, y les parece muy gracioso golpear las ramitas de los árboles y quitarlas. Para un árbol esa rama es parte de su vida. Duró 1, 2, 3 años, 4, 5 años haciendo que esa rama creciera y fuera parte de su vida y nosotros sin piedad alguna simplemente se la quitamos. Entonces miren que hay reflexiones tan simples como estas las que tenemos que llevar a los niños. Yo no puedo ir a partirle la mano o a cortarle la mano o un brazo a un niño, pero sí puedo ir a cortar las ramas y a quitarle las hojas a cualquier planta, aun cuando ellos también son organismos vivos. Entonces también es importante hacer esa reflexión de ese cuidado que yo debo promover como persona a mi entorno natural, ver cómo estoy afectando ese organismo vivo. Entonces dirán, ay, pero pues simplemente una rama de un árbol. Miren, en muchas ocasiones las personas, porque digamos la rama está muy larga, la podan sin consideración alguna. Y en muchas ocasiones los árboles crecen con equilibrio, ¿sí? Es decir, una rama para un lado, una rama para el otro para equilibrarse. Cuando tú podas la rama, el árbol empieza a inclinarse y muchas de las veces el árbol se cae. Entonces la gente no lo piensa, la gente simplemente piensa en su comodidad, pero también debe pensar en la vida que está afectando. Y bueno, ya, en definitiva nos tocó podarlo porque está afectando. Bueno, entonces la poda no puede ser sin pensar en el bienestar del árbol. Si yo podo este brazo, también debo compensarlo de este lado. Entonces todo este tipo de cositas tenemos que analizarlas cuando nosotros hacemos la afectación a un árbol, a una planta. Pero si vamos a un parque, ¿qué necesidad de hacernos al lado del arbolito? Hagámonos a otro lado donde no podamos llegar a afectar. Colocarles puntillas, avisos, cogerlos de cerco, colocarles hilos, todo ese tipo de cosas afectan los árboles y los contaminan, por eso también es importante. Cogerlos de basurero, es muy usual que en los parques donde no hay control se pone todos los residuos de popó y demás de los perros
y pues los árboles no son un basurero, por el contrario son plantas que nos dan vida, que captan CO2, entonces para beneficio de nosotros. Entonces ahí es donde están ese tipo de reflexiones. Bueno, profesoras, entonces aquí termina esta capacitación que tiene que ver que está planeada para este mes, con la secuencia de los datos que son representativos para que ustedes puedan realizar sus actividades, su planeación. Espero se encuentren muy bien, un abrazo y espero que todas estas capacitaciones no solo se vean en la vida real de los niños, sino también de ustedes.